silencio que están haciendo, vamos a comenzar la asamblea. Esta asamblea es una asamblea muy importante porque es una asamblea que refleja estar en la séptima semana de una lucha que no iniciamos nosotros, sino que el gobierno la provocó con el ataque que inició en la legislatura, un ataque que continúa porque está claro que están discutiendo cómo reglamentar una consulta popular, pero queremos enmarcar esta semana, esta séptima semana de lucha, en la situación nacional que tenemos en el país. El gobierno de Milei viene profundizando el ajuste que lleva adelante, ha logrado aplicar el mayor de los ajustes que se está llevando adelante en el mundo entero, y ese ajuste tiene como eje, digamos, para llevarse adelante la pulverización de los salarios y de las jubilaciones, que han quedado en general por debajo de la línea de pobreza y muchos por debajo de la línea de indigencia. Además, acompañada esta política por los cierres de reparticiones públicas del Estado y la generación de cientos de miles de puestos de trabajo que se pierden. Pero este ajuste que lleva adelante el gobierno de Milei lo hace acompañado por las burocracias sindicales que no han llamado a darle continuidad a un plan de lucha nacional, pero también lo hace acompañado de un crecimiento de la bronca popular y sectores que empiezan a romper con el gobierno y a decir: yo lo voté pero no para esto, y a empezar a poner críticas, ¿sí?, en las acciones que viene llevando adelante. Ayer el gobierno nacional vetó la ley de los jubilados, que era una ley que planteaba algún incremento, y digo algún incremento porque es irrisorio también el aumento que planteaba esa ley, ¿verdad? Las jubilaciones están por debajo de la línea de indigencia, no alcanza ni para la canasta familiar y menos que menos para la canasta de medicamentos que necesita cualquier compañero o compañera jubilado o jubilada. Y ayer el gobierno vetó la ley, pero además de vetarla, llevó adelante una represión a los compañeros y compañeras jubilados y jubiladas. Por lo tanto, lo primero que le vamos a plantear a la Asamblea es que tenemos que repudiar esta represión que sufrieron nuestros compañeros y llamar al conjunto de los trabajadores y trabajadoras a pelear por la continuidad del plan de lucha. También a nivel nacional existió un fallo de la justicia que le dio, digamos, la razón en un punto a la CETERA en el reclamo judicial que había planteado por el DNU número 70. El DNU, que constaba de muchos artículos y que pretendía reorganizar, digamos, absolutamente todo en el país, incluso y particularmente las condiciones laborales de las y los trabajadores. Por eso había todo un apartado sobre reforma laboral para llevar adelante. Entre los artículos que planteaban la reforma laboral también estaban aquellos que atacaban el derecho a huelga, el derecho a hacer asambleas en los lugares de trabajo y los que declaraban la educación como servicio esencial. Ayer, o antes de ayer, la justicia le dio la razón a la CETERA y planteó que esos artículos, hasta que se discuta lo de fondo, digamos, no pueden ser aplicados si cambian las condiciones laborales y de libertades democráticas de organizaciones de los sindicatos y de los trabajadores y trabajadoras. Por lo tanto, en una primera instancia nos han dado la razón. Por supuesto que, como toda lucha judicial, si no es acompañada
con planes de lucha, en algún momento de la justicia algún juez va a decir, sí, tendrán razón, pero marche preso, porque el DNU es una de las herramientas que tiene un gobierno para avanzar y aplicar el ajuste. Neuquén es una de las provincias que está enmarcada en esta situación nacional y que la característica que tiene hoy es que es una provincia que está seguida por todo el país porque vienen acompañando, siguiendo, mirando el conflicto docente que estamos llevando adelante. Un conflicto duro, por si los ha existido, muy duro. La 7ª semana de huelga plantea, claro está, digamos, la desazón de los trabajadores y trabajadoras de la educación, que queremos volver a clases, queremos volver a tener el contacto con nuestros estudiantes, tener una continuidad pedagógica, pero también queremos volver, como dice la ministra, con los chicos adentro, con el presentismo y el ataque al régimen de las licencias afuera, con el aumento de las partidas y con el arreglo de las escuelas. Creo que eso sintetiza un poco lo que venimos planteando desde nuestro conflicto. El gobierno no solo está duro, sino que está llevando todo tipo de prácticas adelante para quebrar la huelga. Hasta utilizan la inteligencia artificial para poner en videos que hicimos nosotros, que lo compartimos nosotros, donde escrachamos a un ex dirigente sindical, ahora le ponen frases que ellos mismos dicen, ¿no? Tratando de ensuciar la lucha docente. Claro está que entre nosotros ninguno de esos versos nos lo tragamos, pero sí la comunidad educativa ve eso que se viraliza por todos lados. Por eso es muy importante que nosotros también, así como cada compañera, cada compañero está en todos los posteos que se hacen en las redes, saliendo a defender la huelga docente, también en ese lugar, es importante que nos manifestemos y rechacemos esta política, porque recién decíamos con unas compañeras, es tan peligroso esto de la inteligencia artificial, que nos van a empezar a hacer videos en las escuelas, poniendo mensajes y cosas que nosotros no decimos. Así que cuidado, porque es un acto, digamos, ilegal, criminal y muy peligroso para cada compañero y compañera que quieran, digamos, perseguirlo y actuar con sumarios y con acciones. Entonces, hoy pararnos en rechazar esas prácticas es fundamental. Además, contrataron a... ¿cómo es que se llaman estos que hacen en las redes? No, los trolls no, los influencers. Un influencer que sale a explicar qué es lo que pasa. Bueno, una cosa, o sea, si el gobierno tiene que ir a influencer, tiene que ir a todas estas cosas, tiene que ver con la importancia que tiene nuestro conflicto al haber llegado a la 7ª semana. Que nadie quisiera estar en la 7ª semana, pero tener la masividad que tenemos en la nivel de adhesión a la medida de paro, particularmente en Neuquén Capital, que es donde estamos, digamos, conduciendo este conflicto, está claro que es un problema para el gobierno. Por eso ellos hablan del 10%, del 9%, dicen ahora. Ahora hay propios sectores de la comunidad y todo que dicen, ¿qué 10%? Si mis pibes no tienen clases. El periodismo dice, ¿qué? ¿Compran minibús para qué? Para llevar a los pibes a dónde si no hay clases. Entonces, el hecho de que siga existiendo una masividad, incluso luego de mañana que cobramos los salarios, coloca el gran problema en el gobierno y no en nosotros. Digo, nosotros también tenemos, ¿no?, elementos para corregir, para avanzar y para sostener con fuerza esta pelea. Pero después del viernes, que nos sacudan con los descuentos, si continúa la masividad, el problema la tiene el gobierno. Porque ya hay grupos de padres y madres que empiezan a organizarse, como la Escuela 60, que llaman a las familias a ir a la escuela hoy
al mediodía, no para plantarse contra la huelga, sino para exigirle con carteles al gobierno que resuelva el conflicto educativo y que por esa vía verdaderamente retomemos las clases. Entonces, la masividad que teníamos del 90%, en la séptima semana tenemos un 75% de nivel de acatamiento. Esto medido minuciosamente y con mucha responsabilidad por esta directiva. Segundo, logramos en esta semana, desde la asamblea anterior a esta, la nacionalización del conflicto, pero todavía nos falta. ¿Qué es la nacionalización? Es que empiecen a hablar en otros lugares del conflicto docente. El primer hecho que logró la nacionalización fue llegar al puente con miles y miles como lo hicimos. El segundo hecho es el pronunciamiento que venimos teniendo de diversos sectores de trabajadores y trabajadoras que comienzan a mandar videos, fotos con el apoyo a la huelga docente. Esto que parece que es mínimo, es una expresión que nos permite que en las redes se inunden con expresiones de solidaridad a nuestra pelea. Y por supuesto que tenemos que avanzar aún más. Estamos logrando algunos espacios en programas televisivos importantes. La semana que viene vamos a viajar para estar en esos programas, porque entendemos fundamental que hay que ir a explicar por qué en la provincia de la Vaca Muerta vamos a entrar en la 8ª semana de lucha con un gobierno tosudo que no quiere dar respuestas al conflicto docente. Entonces es fundamental que continuemos. Ustedes habrán visto que hasta Pablo Moyano mandó un video hablando de nuestra huelga. Todos quisiéramos que pongan en pie un paro nacional para apoyar la huelga, ¿verdad? Y que pongan plata para el conflicto, pero que haya un video de delegados camioneros y de uno de los integrantes de la CGT es importante para nuestra huelga. Que haya un video de las seccionales opositoras de la provincia de Buenos Aires y de otros sindicatos como ADEMIS, como los compañeros del SUTNA, como los ferroviarios y como otros tantos, es fundamental. Y el otro aspecto que tenemos que seguir desarrollando junto con la nacionalización es el aspecto del fondo de huelga. Recién las compañeras explicaron. Es verdad que no va a alcanzar plata para cubrir todos los descuentos que tenemos, pero con la campaña que iniciamos ayer, cuando partía la marcha, hasta logramos que el secretario general de ATEN provincial tenga que hablar de aportes que van a llegar para que ningún compañero sufra los avatares que signifiquen los descuentos para nuestro fondo de huelga y que la tenemos que continuar. Hay que decir que cada compañero individualmente hace un aporte además de lo que logremos de los sindicatos en cada lugar. Junto con la acción en el puente hicimos una acción muy importante en la ruta con la volanteada. No solo en la ruta acá. Los diarios tuvieron que decir, ATEN lleva el reclamo a varios puntos de la ruta. Estuvimos en Neuquén, en Zapala, en Plotier y en Picú. Entonces, eso que nos puso de nuevo en todos los medios, entregándole un volante a la comunidad, es muy importante porque seguimos disputando la opinión pública y no nos escondemos en nuestras casas cuando estamos de paro. Tenemos que seguir, por supuesto, trabajando los conceptos fundamentales para la semana que viene. Cualquier medida de fuerza que surja del plenario de secretarios generales tiene que contar con la continuidad de la masividad. Por lo tanto, si hay compañeros y compañeras que entienden que quizás ya es mucho 8 semanas y demás, lo que tenemos que poner en valor es que si luego de 8 semanas hay algunos compañeros que deciden volver sin tener una respuesta, echamos por la borda todo lo hecho hasta aquí. Por lo tanto, la 8ª semana
tiene que contar con una masividad contundente en el nivel de acatamiento y en la participación de las acciones, porque es lo único que va a obligar al gobierno a que nos vuelva a llamar. Y esa masividad va a hacer, en todo caso, que lo que ya empezó siendo un rum rum, y cuando algo empieza a decirse porque el río agua trae, empezaron a hablar de la mediación y de funcionarios judiciales que estarían siendo nombrados para que la lleven adelante. Miren, compañeros y compañeras, si el gobierno está pensando en una mediación para ver si resuelve el conflicto, no es porque el conflicto está débil y porque se va a caer. Es porque tiene que resolverlo de la mejor manera posible para que se reanuden las clases y porque tiene que evitar que después de los descuentos, que es lo que ellos se juegan, que con los descuentos capot, si después de los descuentos no existe el capot y lo que existe es la continuidad con masividad, reitero y reiteramos, el problema lo tiene el gobierno. Entonces, si hay una instancia de mediación que están pensando, es producto de nuestra lucha. Y nosotros tenemos que saber que hemos arrancado esa instancia de mediación con la masividad en la huelga y con la contundente marcha que hicimos ayer, además de haber llegado al puente y de haber volanteado en la ruta. Pero también, compañeros y compañeras, tenemos que poner en valor las cosas que le estamos arrancando al gobierno. Y las quiero enumerar. El aumento de las partidas, aunque es irrisorio y por eso estamos pidiendo más, pero tuvieron que poner más plata de la que tenían pensada. De 112 pesos pasaron a 140. Pero además compraron una flota de minibús, y escuchemos esto porque es importante. El Consejo Provincial de Educación a principio de año, con las compañeras de la Escuela 154 que seguramente están por acá, dimos una batalla porque el medio de transporte que tenían para trasladar los chicos desde la meseta hasta la escuela cobraba millones, o sea, son los chanchurrios que tiene el gobierno con los transportistas y que le sacan millones y millones. Después por eso hacen la cuenta de que por chico por mes gastan 180.000 pesos, porque ahí entra el chanchurrio de la obra pública y el chanchurrio de los millones que les pagan a los transportistas. ¿Qué pasaba? El transportista quería aumentar ese precio, el gobierno le dijo no, en ese momento no vamos a pagar más de esta cifra, pero para que ustedes se den una idea, por día le pagaban al transportista que tenía que llevar a los chicos desde la meseta hasta la escuela 154 lo que le daban por mes a la escuela para el refrigerio y el comedor. Entonces, que hoy hayan logrado, digamos, hemos logrado que compren una flota de transportes, es producto nuestro, porque en aquel conflicto le dijimos en la cara al gobierno que el gobierno tenía plata para terminar con esos chanchurrios, que comprara una flota de minibús y que los pusiera a disposición de que el traslado sea garantizado con fondos del Estado y no con pagos y chanchurrios con empresas amigas del gobierno. Entonces, el hecho de que hoy existe una flota de minibús es producto de esta huelga y de una batalla que hacemos desde esta directiva de doblegar al gobierno para que ponga más fondos en educación. Entonces, es una conquista nuestra. Y la otra conquista que queremos explicar, porque en la reunión de directores y directoras nos lo dijeron las compañeras de la Escuela 154. El gobierno, como nunca en la vida, contrató una empresa que hace viandas, ¿sí? Y contrató viandas de alimento para reforzar el comedor de la Escuela 154. Allí también debe haber un gran chanchurrio con algún empresario amigo del poder. Pero fíjense que las compañeras, ¿qué hizo el gobierno? Le llevaban las viandas el día que están de paro.
se organizaron para ir a recibir las viandas y llamaron, aún estando de paro, a la comunidad para que las venga a retirar. Entonces, ese hecho, que es muy importante y que también nos pone con la comunidad, con una comunidad que dice, a pesar de que están de paro, vienen para que nosotros accedamos a este plato de comida, que es un refuerzo para nuestros pibes. Es una acción muy importante que fortalece nuestra huelga, pero también es haberle arrancado al gobierno un refuerzo para esos pibes y esas pibas que en la meseta la pasan doblemente mal que en otros lugares de la ciudad. Entonces, saludar esta acción de las compañeras, pero saludar que nuestra huelga viene arrancando estas cuestiones. Compañeros y compañeras, con todo esto que he explicado, nosotros aquí tenemos tareas fundamentales. La primera de todas es, mañana cuando salga la definición del plenario de secretarios generales, reuniones con cada escuela, para evitar que los compañeros, que algún compañero, que otro compañero vuelva a trabajar. Hay que masificar la pelea, porque si hay alguna posibilidad de que nos llamen, va a ser, no con, como dice la ministra, con los alumnos adentro, sino con todos en el paro. Y esto es lo que tenemos que hacer entender a cada compañero y compañera. La masividad va a ser el factor fundamental para que el gobierno nos llame. Entonces, la medida que salga del plenario tiene que ser una medida contundente en el sentido de tener los niveles de acatamiento fundamentales para que la comunidad siga expresándose en el sentido de exigir al gobierno que responda ya el reclamo. La comunidad, tenemos que seguir logrando firmas. Hay que ir a volantear el sábado, el domingo, cuando sea, para lograr más firmas de la comunidad. Y en las escuelas, el día que vamos a dar clase, porque no hay paro, hay que hacer firmar el petitorio, que miles y miles de familias le pidan a Soledad Martínez y al gobernador Figueroa que llame a esa mesa de discusión para resolver el conflicto. Y por supuesto que nosotros queremos revalorizar el pliego que hemos votado. El pliego que hemos votado plantea abajo la ley de presentismo y particularmente ese artículo 8, que es el que ataca las condiciones del régimen de licencia, y el artículo 12, que es el que dice que toda norma existente anterior quede sin efecto. Pero también el aumento de las partidas y también que arreglen las escuelas. Compañeros y compañeras, estamos terminando el juicio por Aguada San Roque y días antes de terminarlo podríamos haber sufrido otro hecho criminal, porque que explote un termotanque fue un hecho muy grave. Ese auxiliar de servicio podría haber perdido su vida. Nosotros tenemos que dimensionar esto, porque se lo tenemos que explicar a la comunidad. Las compañeras de la escuela 56 explicaban el otro día que se cayó una parte del cielo raso, uno de los días de paro. Tuvieron que suspender las clases. Cuando le avisan a la comunidad le respondió: menos mal que están de paro, señor, porque si no, el cielo raso se les caía arriba de las cabezas de los pibes. Entonces tenemos que dimensionar el grado de abandono de la escuela pública y traccionar con eso, porque eso le está haciendo mucha mella al gobierno. Y por supuesto que cuando nosotros decimos que tenemos que revalorizar nuestro pliego e ir por todo y fortalecer el fondo de huelga, le queremos contar a esta asamblea que así como pedimos que todos los compañeros pongan, los descuentos han sido muy irregulares. Hay escuelas en las que no han descontado nada. Hay escuelas que tienen un día de descuento. Hay otras que tienen 8 días de descuentos. Entonces, entre nosotros, y cada uno en su escuela lo sabe, ¿cómo fue el ataque? Por supuesto que las escuelas que tienen un día de descuento no se pueden ni comparar con las que tienen 8.
Entonces el fondo de huelga y todo tiene que estar a disposición de los que más descuentos tienen. Y queremos contarle que esta directiva, los que tenemos licencia para representarlos a ustedes, porque así lo decidieron en las urnas, hemos decidido hacer el aporte para el fondo de huelga. En mi escuela particularmente, al equipo directivo y a las compañeras, les han descontado alrededor de 8 días. Por lo tanto, esta secretaria general va a poner el monto que le descontaron a esa directora, el mismo monto lo va a poner para el fondo de huelga, y así como lo hacemos nosotros y lo vamos a hacer cada una de nosotros, de acuerdo a lo que descontaron en su escuela, para que todos los compañeros sepan que todos ponemos acá todo en juego, los dirigentes también. Le vamos a pedir que hagan lo propio los dirigentes de ATEP provincial y las vocales del Consejo Provincial de Educación, que pongan el máximo día de descuentos para esta huelga, porque tenemos que tener la convicción de que está en juego todo. Y una vez que los descuentos se produjeron, el que tiene el problema es el gobierno. Por eso mantener la masividad, la coherencia y decir que con la frente bien alta vamos a ir con los chicos adentro, pero con el presentismo afuera, con el régimen de licencia adentro, con el aumento de las partidas y el arreglo de las escuelas, así queremos volver, con esa dignidad docente. Por eso, compañeros y compañeras, le proponemos a esta asamblea continuidad del plan de lucha, porque no hay respuestas al reclamo, por 48 horas de paro. Y queremos detenernos en explicar por qué esas 48 horas tienen que ser el lunes y el martes. En primer lugar, porque el día martes se lee la sentencia del juicio. Nadie en este sindicato, donde por la explosión de una escuela perdimos 3 compañeros y compañeras, nos puede decir que el martes no tenemos que parar. Aunque lean el veredicto, tenemos que parar y marchar y llegar movilizados a la ciudad judicial, porque tenemos que decir que no queremos nunca más una explosión que se lleve la vida de nuestros compañeros. Por eso decimos con fuerza, por Mónica, por Mariano y por Nicolás, el martes tenemos que estar de paro y movilizados. Y el lunes tenemos que tener una acción contundente para visitar con una visita pedagógica en cada distrito del interior de la provincia, pero también en el Consejo Provincial de Educación. Tenemos que ir allí a visitar a INPER, a llenarle de carteles como lo hicimos la vez pasada, a decirle que es ilegal que entre a las plantas y nos descuente cuando los directores lo han descontado. Pero también a decirle que no vamos a entrar en el juego de que individualmente nos manden mails, hasta me lo mandaron a mí, para que digamos si nos descontaron o no y si estábamos trabajando o no ese día. Entonces hay que sacarle el cuerpo a las salidas individuales, y todas nuestras salidas son colectivas. Por eso, parar el lunes y el martes, 48 horas. El día miércoles es la jornada de inclusión excluyente. Esa jornada es jornada sin estudiantes y se realiza en toda la provincia. Que tenemos que hacer jornada unificada con asambleas en toda la provincia, para lograr nuevamente la contundencia de reunir miles y miles en cada rincón de la provincia, porque si para esa altura no hay respuesta del gobierno, esa asamblea contundente va a tener la responsabilidad de definir cómo continuamos si no hay respuestas. Entonces, el lunes al distrito en el interior, aquí en Neuquén, al Consejo Provincial de Educación. Pero junto con ello queremos armar un colectivo de compañeros y compañeras para ir a hacer una volanteada a la ruta del petróleo, con los compañeros de Chañar, con los compañeros de Plotier. Mientras se hace la otra acción
común colectiva, un grupo vamos a volantear a la ruta del petróleo para indicar dónde está la plata para resolver este conflicto. Martes, marcha provincial. Miércoles, jornada de lucha con jornada unificada y asambleas para discutir la continuidad. Por supuesto, esta moción la hacemos ratificando todo el pliego que hemos votado. Entre ellos, la renuncia de la ministra, porque es una inepta, que es una abogada, que como abogada será muy buena, pero como dirigente, digamos, del sistema educativo, ha dado muestras de haber fracasado en absolutamente todo. Otra exitosa abogada. Otra exitosa abogada. Compañeros y compañeras, antes de empezar la asamblea, se presentaron, como en la asamblea anterior, los compañeros de la conducción provincial a traer su moción y se retiraron. La quiero leer. Acá van a hacer el sorteo ya de la palabra, ¿sí? La moción dice lo siguiente. Sí la voy a leer, compañeros, porque corresponde, es parte de la democracia sindical de esta asamblea, leerla y ofrecer a que haya algún asambleísta que la sostenga. La moción dice lo siguiente. Ante la falta de convocatoria a una nueva instancia de negociación por parte del gobierno de la provincia, proponemos continuidad del plan de lucha por 48 horas, miércoles y jueves. Actividades locales y provinciales a coordinar en el plenario, con asambleas el día jueves. Derogación de la ley 3447, no al presentismo y por los derechos laborales de los compañeros suplentes, no descuento, devolución de los días de paro, mayor presupuesto educativo, iniciar acciones judiciales contra la afectación de derechos laborales y por la devolución de los días descontados. Luego de las audiencias del juicio, exigimos a los jueces condenen a los responsables de la explosión de la escuela de Aguada San Roque por la muerte de los compañeros Mónica, Mariano y Nicolás. Esa es la moción de los compañeros, pero antes de pasar al orden de la palabra, queremos hacer dos menciones, compañeros. Primero, hicimos una reunión de directores y directoras donde se definió continuar con la no información de los días de paro y no contestar individualmente esa nota que está llegando. Nosotros no somos ni delatores por parte de los equipos directivos, ni delatores individualmente cada uno de nosotros. Acá, si hay una compañera que estaba de licencia y recibió descuentos, tenemos que charlar con esa compañera, que el responsable no fue la directora ni fue esta huelga, que el responsable es el gobierno de la provincia y que vamos a volver a tener esa plata que le descontaron cuando ganemos esta pelea. Entonces, así como nosotros estamos poniendo mucho en juego, les pedimos a quienes están de licencia que también pongan su parte, porque cuando ganemos, esa compañera que está de licencia, ese compañero que se está debatiendo entre la vida y la muerte, va a seguir teniendo los mismos derechos que teníamos producto de haber ganado esta batalla. Entonces todos y todas tenemos que poner algo en juego en esta lucha. Y lo otro, la unidad que necesitamos. Si hay posibilidades de una mediación, si hay posibilidades de una mesa de negociación, va a ser producto de los esfuerzos que tenemos que hacer todos para que haya unidad producto de los mandatos de las asambleas. Por eso lamentamos profundamente que los compañeros de la directiva provincial intenten, por la vía de no venir, poner en cuestión la legitimidad de nuestra asamblea, la democracia sindical de este organismo y la posibilidad de seguir yendo a fondo para ganarle al gobierno. Tener esta conducta no ayuda a la fortaleza que necesitamos. Por eso vamos a seguir insistiéndole a los compañeros que la unidad la tenemos que mantener ante la dureza y la firmeza que tiene el gobierno. Ante eso, unidad, organización y lucha. Compañeros y compañeras, que tengamos el mejor de los debates para avanzar
en esta pelea que tenemos y lograr sentar al gobierno con mediadores, sin mediadores, a dar una respuesta a nuestro conflicto. Gracias, compañeros, gracias, compañeras. Sí, compañeros, el día martes, además de la lectura del juicio, el martes 3, hay elecciones de consejeros escolares. Entonces, ya le planteamos a la Junta, para Susana, ya le planteamos a la Junta Electoral que ese día que se lee la definición del juicio y que estamos proponiendo paro, no puede haber elecciones. Que la elección tiene que ser la misma semana, un día que no haya paro. Nosotros en Neuquén Capital no tenemos elecciones porque el TEP no presentó lista. Por lo tanto, nuestra lista de la multicolor Bermellona Independientes se proclamó al no existir otra. Pero en Junín, en San Martín, en Centenario, en Chosmalal, en Zapala, hay elecciones. Y en otras localidades que ahora en Picú, hay elecciones. Entonces, tenemos, por eso nuestra moción lo contempla, pedir que la elección se realice otro día de la semana y no el día martes. Porque el día martes se define el juicio y tiene que haber paro y tenemos que estar movilizados. Gracias, compañeros y compañeras.